Estamos de vuelta en la primera emisión. Le contaba en nuestro resumen anterior que se llevó a cabo el encuentro Acciones por la Paz, Foro para una Estrategia de Seguridad en México, que organizó Coparmex y que dio voz a las víctimas de la violencia. Ahí se conocieron posturas y se propusieron soluciones a la grave situación de inseguridad que atraviesa nuestro país. Vamos a conversar sobre este encuentro con Jorge Peñuñuri, quien es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, estimado Pascal. Qué gusto saludarte y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por este espacio. Y efectivamente, como lo mencionas, generamos un foro donde evidentemente no solo eran expertos, hablaron también las víctimas, las mujeres, los periodistas, la sociedad civil y la iglesia. Y esto fue un foro por todos, como precisamente debe construirse una nueva estrategia de seguridad integral, en este caso para nuestro país. Y el objetivo fue generar propuestas para poder vivir en México en paz a través de la reconstrucción del tejido social. Se contó con una conferencia magistral con el tema de acceso a la justicia ante crímenes que puedan ser catalogados como terrorismo. Pues en este caso la actuación de los grupos criminales se ha vuelto extremadamente violenta, pero sobre todo pues existe impunidad. Y luego la terrible situación de inseguridad para las mujeres es una preocupación constante para Coparmex, para toda la sociedad. Pues el asesinato de mujeres al día es una cifra que pues no se puede tolerar. Y por ello se generó una primer mesa de análisis, y en una segunda mesa se habló con el riesgo en que se encuentra México ante la libertad de expresión. Del año 2000 a la fecha se han asesinado alrededor de 160 reporteros o periodistas, sin contar aquellos que evidentemente han sufrido amenazas o atentados contra su vida. Y esto refleja un problema serio, Pascal, pues el acceso a la información es un derecho humano como es la libertad de expresión. Y ya, por último, tuvimos nuestra mesa de reconstrucción del tejido social, donde la sociedad civil señaló que las organizaciones de esta surgen en muchas ocasiones como respuesta ante la falta de acción de la autoridad o incluso ante el hartazgo. Y también se escuchó a quienes ya han caminado un largo trayecto en busca de justicia y que desde luego en muchas ocasiones se les ha negado la voz por parte de los gobiernos, y se propusieron acciones que permitan avanzar un México en paz, donde no se repitan tragedias contra la humanidad y la indiferencia de quien nos gobierna. Y esta fue las mesas temáticas, Pascal, perdón. Jorge, de la memoria que seguramente se hará de este encuentro, ¿ustedes esperan que los candidatos a la presidencia puedan pues extraer algunas lecciones, algunas enseñanzas, algunas ideas y aplicarlas en caso de llegar a la presidencia de la República? ¿Sería ese el propósito? Realmente es nosotros hacerle las propuestas. Hemos tenido diversas comunicación, diálogos con sus equipos de estrategia, inclusive de seguridad y justicia. Sin embargo, y con expertos, sin embargo, no habíamos tenido la voz a la sociedad civil, ¿no? En esta vía y en esta mira de reconstrucción del tejido social. Por supuesto que todo esto que se ha recopilado, vamos a hacer unos puntos muy importantes para propuestas a las candidatas y al candidato, y desde luego que pretendemos que esto sea parte de la estrategia de seguridad. No ha funcionado lo que tenemos hasta el día de hoy, y los que realmente somos afectados somos la sociedad civil, y pues precisamente esta fue la finalidad del foro, que no estuviéramos con autoridades, que no nos vengan a decir qué es lo que están haciendo, qué es lo que no está pasando, o cifras. No, son datos duros de la sociedad. Estuvieron las madres buscadoras, con Adrián Levarón, de aquella tragedia que tuvimos, que se vivió en el 2019. En fin, son temas de reflexión, y desde luego que las candidatas y el candidato lo tomarán, porque al final de cuentas son parte de las ciudadanas y que en realidad se están dirigiendo a este grupo, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando las propias cifras, Jorge, se interpretan a conveniencia? Porque hemos escuchado en las conferencias
mañaneras del presidente, pues sostener que la estrategia sí está funcionando porque hay una disminución de 7 o 10% en la cifra de homicidios dolosos, tomando en cuenta el arranque del sexenio, y a partir de ahí, pues decir que no se mueve la estrategia, que se queda como tal, e incluso pues la candidata del oficialismo diciendo que se insistirá en la llamada estrategia de atender las causas. Por supuesto. A ver, nosotros no por eso estamos haciendo de lado los datos duros, lo que realmente a México contrarios, y hay un delito que sin duda hay que atender, y es el delito de extorsión, porque este se ha colocado como uno de los focos rojos en materia de seguridad. Y pues el mismo gobierno federal ha aceptado que es un delito que no ha podido controlar y mucho menos disminuir. Fíjate, te voy a dar un poquito de datos duros. De acuerdo con la información emitida por el propio secretario ejecutivo, en diciembre pasado se registraron 716 víctimas. En todo 2023 se registraron 10.971 víctimas, y por supuesto esto sin contar que estamos hablando de un delito con una cifra negra de más del 90%. Es decir, que estas son las personas que no están denunciando por diversas razones, ya sea por miedo, temor a represión, falta de confianza a las autoridades y sin duda los trámites, ¿no? Que para ellos es una pérdida de tiempo. Y también en lo que va de este gobierno se han acumulado más de 49,000 casos de delito de extorsión, lo que significa 26.6 personas víctimas al día. Y este incremento es completamente notorio, pues en el 2018 se registraron 6.895 casos. ¿Qué quiero decir con esto, Pascal? Que precisamente, y hablando del foco rojo de la cifra negra, estos son los datos del secretario ejecutivo, pero la cifra negra es porque necesitamos trabajar en la reconstrucción del tejido social. Y vamos a tener dos consecuencias. La primera es que si denuncian, vamos a tener datos duros, reales, de qué es lo que está pasando en el país, en el delito de extorsión. Y dos, poder exigir más a las autoridades, porque ahí sí hay carpetas de investigación. Tenemos obviamente el análisis de seguimiento de qué es lo que está pasando con la integración, y esto me llevó a otra solución desde la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, que me honró en presidir, fue hacer el acompañamiento a la Cámara de Diputados Federal para hacer una iniciativa en la reforma constitucional del artículo 73 para estar en condiciones de facultar al Congreso en que se tipifique de manera correcta el delito de extorsión. Porque ese es otro problema, cuando presentan sus números, no lo tienen en el Código estatal, en algunos de las entidades, como delito en el cobro de derecho de piso, que es justamente lo que está pasando en este momento. Entonces es homologar y poner las modalidades de manera correcta y tropicalizar en todos los estados. Bueno, Jorge, ¿cuándo le harán estas propuestas a los aspirantes presidenciales? Estamos trabajando un documento para que en la próxima semana lo tengamos, porque también hemos trabajado con una de las mesas temáticas con representantes de la Iglesia, que tuvieron eventos recientes este lunes con los candidatos y las candidatas y el candidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México, y así en toda la República. Coparmex ha tenido estos diálogos. Entonces yo creo que lo vamos a tener preparado para la próxima semana, y con mucho gusto se los hacemos saber para que nos ayuden también a difundirlo. Estaremos muy interesados. Jorge, gracias por estos minutos, muy amable. Al contrario, Pascal, saludos. Que tengas buen día. Gracias. Jorge Peñoñuri es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, y hemos conversado con él sobre el Foro para una Estrategia de Seguridad en México 2024, organizado por la propia Coparmex, en la que, como ya oímos, hubo opiniones de expertos, pero también pues el relato de las víctimas de la violencia.